Mis memorias. Escena 3. Posiblemente os diréis, ¿qué hace este gilipollas todo el rato con memorias arriba y abajo? Pero vosotros tenéis razón. ¿Y por qué yo me paso en la cabeza? Tampoco lo sé yo, pero bueno. Os hablaré de lo que sucede a diario cuando vas por la calle, te sientes en un banco, esperas a que la gente te mire porque no es normal. Yo pensé, y ella poniendo atención porque pues se conserva la cabeza, no es normal. Pues. Antes, hace poco tiempo, estaba yo sentado en un banco y de repente un señor se acercó a mí. Alice se llama. 22 centímetros, los dos tacitos. Como mi cumpleaños. Le preguntó que qué me gustaba hacer, si me gustaban los hombres. Le dije que sí. Me encantan los hombres. Y ahora un negro también me dijo que saliese ahí. Y yo, no, yo me meto ahí. O sea, aquí. Cuando era pequeño, tenía 8 años o así, me fui de viaje a Mallorca. Como dice la canción, hice un puente, pasé en coche. Me lo pasé muy bien, tomé el sol, comí cacahuetes. Me compré un bañador. Y mi madre me persiguió por la playa desnuda porque no quería darle un masaje en la espalda y echarle crema. Dijo, ¿qué manera es tu culpa? Fue divertido ese viaje. Bueno, volví, tenía ya 10 años, porque estuve mucho tiempo viviendo en Mallorca. Y me fui a Libia. Allí conocí a un señor que quería acostarse conmigo, pero yo era menor. Entonces lo quedamos en una pensión porque ni que sea el DNI. Y esto no tiene fundamento ninguno. ¿Te das cuenta que no tiene fundamento ninguno? Las memorias van con el elástico del tiempo. ¿Lo entendés? Ya conté que me casé con el que violó a la monja, con el que pescaba salmones, luego otro pesaba trucha, y se me cayó en el avión, pero estaba de paracaídas y todavía no se abrió. Dicen que yo, pues se debe de cierto, tenía mucho dinero, y yo para que fui. Y ahora esta chica que ahora caga memorias 4, entonces ya no sé qué contar cuando era mi vecino, que el otro día por cierto dijo que se fue a Nueva York y que hace su hija y que allí la gente me dice ella, allí hay mucho negro, hay mucho chino, hay muchas cosas así que aquí los vemos y nos asustan. Pero allí no, porque allí están ya estadounidenses de pro, o sea, nacen negros, nacen chinos ya allí, aquí no. Y ya, señorita, ya deja de mirar para la pantalla porque no hay nada más que decir. No hay nada más. Ya, no hay nada más. Y tú me enamoré. ¡Ah, sí! Mi tercer amor. Era muy feo y le gustaba decirme cosas sucias. Cuando estaba con él, me hacía, ¿qué? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y yo, no me gusta, ni que me des más. Y mi abuela, hablando de prácticas sexuales, me dijo, porque hay gente muy depravada que le gusta que le den así con el látigo. Ya puedes parar, Tania, porque eso no tiene ya sentido.